Cuando cuento esta historia en las reuniones de amigos, la cuento casi siempre como una broma. Interpreto la gran justicia cósmica del todo, enmarcada en el momento en que mi coche se detuvo, como una especie de broma cursi. En realidad, los acontecimientos de esta noche siguen siendo de los más angustiosos de toda mi vida. Era 2014 y yo estaba en mi último año de secundaria. En ese momento vivía en el centro, en Texas, pero mi hermano estaba en una escuela, en Colorado. Ya que se iba a graduar pronto y yo aún no lo había visitado, decidí conducir hasta él, cuando nuestras vacaciones de primavera estaban alineadas. El único problema era que técnicamente no se suponía que debía conducir. Lo creáis o no, a pesar de ser un imbécil de 18 años al que le gustaba conducir rápido, nunca tuve una infracción de tráfico. Ni siquiera conseguí una multa de aparcamiento. Por desgracia, me pillaron bebiendo con mis amigos una semana antes del viaje. Mi licencia fue suspendida por 30 días, pero no dejé que eso me detuviera. Iba a ver a mi hermano de una forma u otra, así que salí tarde con el coche, compré Red Bulls para estar alerta y fui pegado a las carreteras secundarias tanto como fuera posible. Agregó unas pocas horas al viaje, pero me permitió evitar a los policías estatales en la mayor parte. A medianoche me sentía como si estuviera en el interior de Australia. Yo había hecho viajes por carretera antes, a través del estado, pero esta ruta en particular era otra cosa. No había nada más que campos vacíos y señales de tráfico demasiado gastadas como para leerlas. Estaba tan ocupado pensando en lo totalmente aislado que estaba que casi me perdí el cono de tráfico naranja en la carretera, colocado ahí en un cuadrado sobre la línea central amarilla. Estaba seguro de que no se estaban haciendo trabajos en la carretera. Yo había comprobado los mapas. Y ya que sabía que no había construcción en el área, encontré la colocación del cono un poco extraña. Por supuesto, la basura en el camino no es una rareza, pero la forma en la que ese cono estaba perfectamente alineada se sintió intencional. Unos kilómetros después, mi viaje fue interrumpido de nuevo. Las luces alcanzaban lejos, en la noche, desolada, proporcionando suficiente visibilidad para que yo viera otra rareza. Había algo más en el camino, esta vez en mi carril. ¿Otro cono de tráfico? No. Era lo suficientemente alto, pero no lo suficientemente delgado, así que bajé la velocidad un poco más. Recuerdo que pensé que no podía ser una persona. Luego me acerqué un poco más. Y he aquí que lo era. Me desvié hacia el otro carril, pero la persona en la carretera señaló mi coche, claramente tratando de hacerme parar. Arrojó uno de sus brazos, como si saludaran el abrazo frío y metálico de mi parachoques delantero. Pisé los frenos lo suficientemente brusco como para darme una contusión, y la confusión y el enojo se elevaron en mí cuando bajé mis luces delanteras y obtuve mejor vista de la persona frente a mí. La verdad que me arrepentí de haberme detenido una vez que pude ver claramente al tipo. A primera vista parecía normal. Era alto, de mediana edad, vestía vaqueros azules y un abrigo largo. No tenía rasgos faciales particularmente distintivos, excepto por un conjunto de ojos azules que, de alguna manera, parecían demasiado pequeños para su cara. Él me dio una gran sonrisa cuando me vio detenerme. Supongo que podría haberme sentido aliviado, pero no podía darle el beneficio de la duda debido a lo que el tipo estaba sosteniendo. En su mano había algo, pequeño, peludo, sangriento. No podía decir exactamente lo que era, pero parecía una rata muerta. No tenía idea de por qué estaba sosteniendo tal cosa, y realmente no me importaba. Todo lo que sabía era que había algo mal con ese tipo.
una sospecha solo exacerbada por el hecho de que todavía tenía una de sus manos detrás de la espalda. Estaba escondiendo algo, un arma. Yo saqué mi pie del freno. Pude haber sido lo suficientemente tonto como para detenerme, pero al menos no fui lo suficientemente tonto como para quedarme. Cuando traté de maniobrar a su alrededor, el hombre se volvió a mover delante de mi coche, pero cuando vio que no iba a detenerme dio un paso atrás. Cuando lo hizo dejó caer sus brazos hacia el costado y por fin vi lo que había estado escondiendo detrás de su espalda. Un martillo. Yo conduje rápido, sin creer del todo lo que acababa de pasar. Había una pequeña posibilidad de que el tipo realmente necesitara ayuda, pero yo no iba a quedarme a averiguarlo. Mientras me alejaba, miré en el retrovisor. Antes de que la oscuridad lo tragara, vi al hombre empezar a correr detrás de mi coche. Por un segundo me puse nervioso, pero luego me eché a reír. ¿Realmente pensó que iba a alcanzarme? Luego lo vi desaparecer de mi vista con una sonrisa. «Maldito idiota», me dije. Pero aquí está el problema. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, mi coche se abalanzó hacia adelante con un ruido nauseabundo. Miré atrás a la carretera, pero ya era demasiado tarde. Hubo varios golpes, en sucesión rápida, fuertes, como disparos. Mi salpicadera se iluminó como una centralita, las advertencias parpadeando inútilmente mientras mis neumáticos se rompían en pedazos debajo de mí. El coche comenzó a arrastrarse hacia la izquierda, el volante golpeando como un sonido bajo y palpitante que subía de las ruedas. Cuando paré el coche me di un momento para recuperar el aliento. Luego abrí la puerta y salí. Con la linterna que guardaba en la guantera evalué los daños. Los 4 neumáticos estaban triturados y las tiras de goma se desprendieron como piel muerta. Me quedé allí por un segundo con la luz temblando en mi mano, incapaz de creer la rapidez con la que todo había pasado. Busqué con la luz hacia abajo por el camino, barriendo por el asfalto agrietado y la maleza. Y unos 50 metros atrás, medio oculto en la oscuridad, había una línea de clavos en el suelo. No había visto la maldita cosa en absoluto. Entre donde había encontrado a ese hombre y donde habían golpeado los clavos, había una pequeña colina. Yo no podía ver más allá de la colina, pero de alguna manera sabía que me perseguían. El hombre del martillo, que probablemente era quien había puesto el cono de tráfico y la trampa de clavos, se dirigía hacia mí, hacia mi coche, en ese momento. Yo solo había puesto como mucho 1 kilómetro de distancia entre nosotros, lo que significaba que tenía unos 5 minutos máximo para saber qué hacer. Revisé mi teléfono y, para colmo, pues no tenía cobertura. Mi primer pensamiento fue volver al coche y cerrar las puertas, pero ¿de qué me servía eso contra un maníaco con un martillo? Podía correr hacia los campos, a ambos lados de la carretera, pero no había realmente ningún lugar para esconderse allí, y yo no quería escapar aún más de una posible ayuda. Mi plan, si se puede llamar así, era correr. Primero encendí las luces delanteras para alertar a algún coche si pasaba. Luego saqué mi teléfono, la billetera, las llaves, la linterna y me preparé mentalmente para una caminata muy larga. Afortunadamente yo era corredor de fondo en la escuela y tenía buena resistencia. Si bien sabía que no podía correr todo el camino hasta la ciudad, algún otro coche tenía que aparecer en algún momento. Yo les alertaría y les pediría ayuda. O al menos probablemente me tropezaría con un área con recepción y llamaría a la policía. Entonces cerré la puerta de mi pobre coche lisiado y luego eché un vistazo detrás de mí. Era él. Estaba escalando la colina a menos de medio kilómetro.
Algo acerca de la curva en el camino, junto con la baja luz, hizo que sus pasos largos y torcidos parecieran poco naturales. Parecía como si estuviera flotando. Yo ya estaba asustado, pero al ver eso sentí que me perseguía algo fuera de este mundo. Así que me di la vuelta y corrí. Luché contra el impulso de correr muy rápido, sabiendo que no podía darme el lujo de cansarme inmediatamente. Una vez por minuto miraba hacia atrás. Mi linterna no era lo suficientemente potente como para alcanzarlo, pero todavía podía ver la débil silueta de ese hombre contra el cielo sin nubes. Era pequeño en el horizonte, pero estaba allí, de todos modos. Y peor, se me estaba acercando. Pasaron los minutos, 5, 10, 15, y yo no podía creer que ese hombre ya no se hubiera dado por vencido. Me dije a mí mismo que no podría mantener el ritmo, y sin embargo cada vez que me daba la vuelta él estaba un poco más cerca que antes. En algún momento intenté gritar, intenté preguntarle qué quería, pero por supuesto no me respondió. Pronto estaba limpiando ya el sudor de mi frente y dando gracias a Dios de haberme puesto los zapatos deportivos para el viaje. Y mientras miraba por encima del hombro para un registro rutinario, vi el brillo de unos faros. Había una camioneta que vagaba hacia mí, así que me metí en mitad de la carretera, agité los brazos y pedí ayuda. Por un momento el camión desaceleró, pero luego se relajó a mi alrededor y siguió adelante. Ni bajó la ventana ni pegó un bocinazo. El bastardo ni siquiera se detuvo lo suficiente para ver qué quería. Yo le grité algo a las luces, pero ya no importaba. Mi salvación me había dejado atrás. Me quedé allí el tiempo suficiente para darme cuenta de que estar quieto era una mala idea. Y miré detrás de mí, una vez más. Y extrañamente, esa vez, ya no vi a nadie. Tal vez mi perseguidor se había quedado atrás, o tal vez se había rendido por completo. O quién sabe, tal vez había alucinado toda esta cosa y abandonado mi coche en medio de la nada sin razón. En cualquier caso, seguí moviéndome, revisando de vez en cuando mi teléfono. Supongo que debí tener suerte esa noche, porque después de medio kilómetro vi un coche al lado en la carretera, un deportivo rojo. Estaba apagado y oscuro por dentro, pero los neumáticos estaban intactos. No había ningún daño visible en el coche, ciertamente ninguna evidencia de haberse topado con una trampa de clavos, y eso me hizo preguntarme si este coche pertenecía a mi perseguidor. Me dirigí al coche. No había nadie dentro, pero todavía tenía las llaves. Normalmente aquí es donde termino mi historia, con ese misterioso coche rojo al rescate. Me metí en el asiento del conductor y respiré una enorme sensación de alivio cuando, con un giro de la llave, trajo a la vida el rugido del motor. Por algún milagro, el coche era manejable y tenía gasolina suficiente para llevarme a la siguiente ciudad. Ya finalmente seguro de que sobreviviría, miré por la ventana del lado del pasajero y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. A unos metros de mi coche y rápidamente cerrando la distancia estaba el hombre. No se había dado por vencido en absoluto, simplemente había comenzado a correr en un arco a través de los campos, evitando el camino que yo había observado tan inútilmente. Él había apostado a que lo perdiera de vista para que pudiera sorprenderme, y casi había funcionado. Para cuando golpeé mi pie en el acelerador, él prácticamente tenía sus dedos en la puerta. Le eché un último vistazo en el espejo mientras el coche arrancaba y vi una mancha pálida y sonriente acercándose más rápido de lo que debería haber sido posible.
Después de eso conduje el coche directamente a la policía, en la siguiente ciudad. Al amanecer, cuando me llevaron a recuperar mi coche, todas las ventanas habían sido destruidas. No simplemente agrietadas, sino destrozadas. No había sido robado nada de mi coche, lo que de alguna manera empeoró las cosas. Hasta donde yo sé, nunca encontraron al tipo del martillo. Y luego, aquí está la parte que generalmente no cuento de mi pequeña historia. Cuando yo, cansado hasta mi límite, llegué al Deportivo Rojo, el asiento del conductor estaba abierto. Encendí mi linterna e iluminé el interior. La cabina estaba destrozada. Había sangre en el volante y en la palanca de cambios y en el asiento del conductor, como si alguna criatura herida hubiera estado revoloteando por ahí. El parabrisas estaba también roto por dentro. Desde la puerta abierta se deslizaba una raya oscura a través de la grava y las malas hierbas. Un camino aplastado, manchado de rojo, donde algo pesado había sido arrastrado. Yo dejé que mi linterna siguiera el camino hasta que me topé con algo, inmóvil, deformado. Había un hombre, acostado, sobre su espalda. Algún pobre bastardo que muy probablemente le había ofrecido un paseo a cierto autoestopista. Su boca estaba abierta, como si hubiera muerto, tratando de decir algo. Su cráneo había sido golpeado. Parte de él simplemente se había ido, dejando una cueva sobre sus ojos donde algo pesado había aterrizado una y otra vez. El blanco de su cráneo brillaba, como la luna, bajo la luz. Y ahí me di cuenta. Esa masa, enredada, en la mano del autoestopista no era un animal muerto. Era una maldita cabellera.